muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos que están conectados, esperando este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Qué hermoso es empezar una nueva semana juntos, adorando, buscando oír la voz de Dios en este culto de adoración. Hoy quiero empezar leyéndoles un hermoso texto en el libro de Salmo 33, el verso 12, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¡qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Les invito a ponerse de pie, por favor, para juntos orar al Señor, consagrando este culto de adoración. Padre Celestial, muchas gracias, porque tú eres el Dios de mi nación, tú eres el Dios de las naciones. Y hoy, en este culto de celebración, en este culto de alabanza, en este culto de adoración, vamos a celebrar tu nombre, vamos a reconocer tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu soberanía. Vamos a reconocer que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que no hay nadie como tú. Tú eres el Señor de mi nación, tú eres el Señor de mi pueblo, y oro, Señor, en este día, para que en medio de las dificultades que vive nuestro país, tu nombre sea glorificado, tú traigas dirección a nuestras autoridades para que tomen buenas decisiones, Señor. Muchas gracias, Señor, que tu pueblo siempre, Señor, viva para alabarte, viva para exaltarte, viva para engrandecer tu nombre. Nuestra vida, nuestras familias, nuestra nación está en tus manos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a invitar al Ministerio de Música de nuestra iglesia para que nos dirija en este tiempo tan hermoso que tenemos.
luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paso quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paso quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paso quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paso quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh.
Escuchemos la palabra del Señor. Contigo quiero estar por la eternidad. Ese debe ser el sueño y la esperanza y la fe de todo creyente. Hoy estamos empezando noviembre, el mes 11 de este año, que ha traído muchas tristezas, muchas lágrimas, mucho dolor a muchas familias. Un año que no es para recordar, pero es un año para pensar. Lo frágil que es el hombre, lo pasajero que es el hombre, lo superfluo de la vida es para pensar. Amados, nos da un gusto estar nuevamente con ustedes en este día donde cuando entonamos canciones de esperanza, y hoy siendo un día donde el primer día del mes, el primer domingo del mes, lo presentamos como una primicia al Señor, lo presentamos como algo distinto, nuevo para Dios. Así que nuestro corazón siempre debe tener esa disposición de dar al Señor lo mejor para Él, lo mejor que Él puede recibir de nosotros, y nosotros con todo el esfuerzo, lo mejor para Él. Bien, y justo según cómo esta alabanza venía sonando, me acordaba del tema. El tema de hoy es la esperanza de la vida eterna. Contigo quiero estar por la eternidad. Y eso es justamente lo que debemos siempre desear y anhelar y perseverar todos los días de nuestra vida allí. Dice el versículo 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ir a 1 Corintios y vamos a encontrar allí en este pasaje el capítulo 15 y vamos a ir hasta el versículo número 53. Hasta el número 53, y dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se vista de inmortalidad. Y de eso justamente es el tema para nosotros, la esperanza de vida eterna. Hoy hablaremos sobre la inmortalidad, porque nos vamos a vestir de inmortalidad. Cuando hablamos nosotros acerca de la vida eterna, estamos hablando exactamente de la inmortalidad. La inmortalidad de las personas ha sido siempre el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios sopló en el hombre, insufló aliento de vida, y ese aliento de vida es eterno, porque todo lo que sale de Dios es eterno. De modo que el hombre desde su creación estaba diseñado para ser eterno. Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo 11 va a decir: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Obviamente, el hombre no comprende eso, pero Dios sí lo entiende, porque Dios ha planificado la existencia del ser humano. Así que Dios había diseñado al hombre para que viviera para siempre. Pero cuando el hombre fue afectado por el pecado, Dios ya había previsto esa desgracia y por lo tanto había previsto su restauración por medio de su Hijo desde la eternidad. El apóstol Pedro va a hablar acerca de eso y va a decir: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Ya estaba destinada antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Dios iba a restaurar lo que el pecado de alguna manera iba a destruir? A Dios nada le toma por sorpresa. Dios todo lo ha planificado desde la eternidad. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, que rescatar la vida del hombre ha sido muy, pero muy costosa, que está fuera de todo alcance de valores monetarios de este mundo. El hombre solo se le podía rescatar derramando sangre inocente, sin pecado, limpio, sin mancha, y esa sangre solo era la sangre preciosa de Jesucristo, que estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Ese rescate tenía que estar acompañado de limpieza, de pecado, para que el hombre volviera a relacionarse con el Padre. Pablo va a decir que en eso consistió la obra de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez habla aquí, antes de la fundación del mundo, Dios había destinado que es en Jesucristo que nosotros íbamos a ser santos y sin mancha. Es en Jesucristo. Todo estaba delineado. Así que y mediante esta obra el hombre ha alcanzado vida para siempre, gracias a la obra de Jesucristo. Algunos no creen que esto sea posible. Es una pena que hayan personas que tienen esperanza sola y únicamente en las cosas de esta vida. Pablo dice que son los más dignos de conmiseración. Vivir pensando solo en la vida no tiene mucho futuro. Pero si nosotros vivimos en esta vida pensando en la eternidad, entonces nuestra vida cobra relevancia, cobra importancia, y hay un propósito por qué luchar entre tanto que estamos en este mundo. La esperanza de la vida eterna siempre ha estado presente en la vida de las personas de todos los tiempos, en las diversas culturas que han habido en este mundo. Está presente hoy, estará presente mañana. Sin embargo, no todos lo creían, como tampoco hoy todos creen en la eternidad, como tampoco no todos creen en la vida eterna. Sin embargo, la incredulidad de los hombres no ha anulado la verdad de Dios. Veamos en primer lugar cómo es que ha estado presente el concepto de la inmortalidad ya en la antigüedad. Primeramente vamos a ver la inmortalidad en las culturas antiguas. No vamos a ver muchas culturas porque nos va a ocasionar mucho tiempo. Por ejemplo, hablemos de la cultura egipcia. Vamos a hablar solamente de dos culturas. Hablemos de la cultura egipcia. Los egipcios creían que después de la muerte, el ser espiritual del hombre se iba al mundo de los espíritus. Pero ellos creían en dos partes. Una parte que era el alma, se quedaba en la tumba, y la otra parte que era el espíritu, llegaba al inframundo de los seres humanos. Y cuando llegaba allí al inframundo, entonces ellos creían que Osiris, el dios que juzgaba a los seres humanos, llegaba hasta allá y entonces era juzgado por él. En esta cultura también tenía cierta revelación de la eternidad. Creían que los buenos eran recompensados y que los malos eran castigados. Interesante cómo ya había una concepción un poco gris, pero ya había una concepción de lo que era la eternidad, lo que había en el futuro, más allá de esta vida. Cuando los espíritus de los difuntos, decían los egipcios, llegaban al inframundo, entonces Anubis, que era un dios, los colocaba en una especie de balanza, y al otro lado de la balanza, Maat, que era una diosa de la verdad y de la justicia, ponía su pluma llamada la pluma de la verdad, la pluma de la justicia.
Y entonces en un lado estaba el espíritu que había llegado y al otro lado estaba la pluma de la diosa, que era la pluma de la verdad y la justicia. Si eso había equilibrio, entonces ese espíritu era recompensado, ese espíritu era bienvenido al mundo de los dioses y llevaba una vida de felicidad en espíritu allá en la otra vida. Pero si no era así, entonces sufría un castigo muy terrible y muy grave. Muy bien, además los egipcios creían también que el difunto debía tener una casa en su otra vida. Era por eso que construían pirámides, tumbas y mausoleos a los cadáveres. Ellos consideraban pues que de alguna manera necesitaban donde ellos vivir. También creían que la segunda vida era casi igual a la primera y uno seguía haciendo lo mismo que en la primera vida. Por esto los sepultaban con sus bienes, dejaban en las tumbas sus joyas, sus ropas, sus alimentos, sus pertenencias y hasta sus juguetes, hasta sus juegos, hasta sus diversiones lo dejaban allí porque decían que la otra vida es parecida a esta. Bueno, esa es la revelación que ellos tenían. Antiguamente los faraones pensaban que ellos solamente, la clase faraónica, tenía lugar a ese mundo. Sin embargo, con la llegada de una nueva dinastía, entendieron que ese inframundo estaba abierto para todos los espíritus. Desde entonces, todos los egipcios esperaban vivir en el más allá. Había una gran expectativa por las personas de vivir en el más allá. Preparaban de acuerdo a sus posibilidades económicas, sus tumbas, su cripta o su escultura. Y si tenía las posibilidades, por supuesto. Esta escultura creía cuando alguien saqueaba su tumba, el alma que quedaba sin casa y quedaba vagando por el mundo, mientras que su espíritu era condenado a una segunda muerte. Ellos creían que si alguien saqueaba la tumba de un muerto, entonces allá en el inframundo Osiris lo castigaba y lo condenaba a una segunda muerte al espíritu, pero el alma aquí quedaba vagando. Para que eso no suceda, ¿qué hacían? Aparte de la tumba, ellos se hacían esculturas de su figura, se hacían esculturas y lo ponían en la tumba o en un cerro como una reliquia, lo ponían y entonces, según ellos, su espíritu, su alma se metía allí y ya esa era su casa donde iba a vivir. Bueno, esa era la creencia de los egipcios. Sin embargo, pero mire, ya estaba allí la concepción de la inmortalidad. Ya estaba esa concepción porque siempre ellos iban pensando que iban a ser inmortales en alguna etapa de la vida y para ellos iban a ser inmortales en su espíritu. En su espíritu ellos iban a ser inmortales. Por su parte, los griegos, dentro de la cosmovisión griega, la muerte no era dejar de existir, sino seguir viviendo en el recuerdo de los familiares y amigos. Ahora, es interesante esta filosofía y este concepto de los griegos. Dice, los griegos consideraban que la muerte era una segunda etapa de vida. Pero ellos en esa segunda etapa de vida, ellos vivían en el recuerdo de los familiares. Entonces, ellos seguían viviendo en este mundo, seguían viviendo aquí en este mundo, pero seguían viviendo en el recuerdo de los familiares. Esto requería que los familiares recordaran a sus difuntos por medio de ceremonias religiosas, por rituales y objetos que se llevaban a cabo en celebraciones fúnebres. De esta manera, el difunto seguía presente entre ellos, en sus sentimientos y en su memoria. Así pensaban ellos, que ellos seguían vivos, pero en la memoria de sus ancestros, de sus familiares que quedaban. Para ellos, la muerte era un cambio en su existencia. De esta manera, quedó como tradición el culto y las oraciones por los difuntos. Esto ha dado lugar que hayan personas que podían hablar supuestamente hablaban con los difuntos, o creían que los difuntos, como estaban presentes en su memoria, entonces ellos los iban a ayudar, les iban a dar ideas, les iban a cuidar, les iban a proteger de alguna manera y hasta les podían dar recetas para las comidas.
Entonces, eso era el concepto. Mire, esto puede parecer muy doméstico, pero así pensaban los griegos, era la forma de pensar. ¿Qué más? Los griegos también tuvieron cierto grado de revelación de la inmortalidad, pues después de la muerte, al decir el brillo de la extrema existencia, el resplandor de la vida, una vida que para ser plena y sublime debe primeramente perderse. Que para consolidarse para siempre ha de desaparecer del mundo visible y transmutarse. Ese era el concepto que ellos tenían sobre la muerte. Entonces decía, si uno va a permanecer inalterable, va a ser inmortal, hay que salir del cuerpo, porque ellos consideraban que el cuerpo era malo, era una cárcel y hay que liberar al espíritu. Entonces decía, hay que liberarlo y entonces ese espíritu va a vivir para siempre. Bueno, eso era el concepto que ellos tenían. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ir directamente al Nuevo Testamento, nosotros encontramos aquí enseñanzas muy más concretas, más específicas sobre la inmortalidad. La revelación completa de las Escrituras se dio con la venida del Mesías. Todas las dudas y las interrogantes fueron clarificadas por el Maestro. El tema de la inmortalidad como tal no estaba diseñada en el Antiguo Testamento. Hablaba de la resurrección. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Hablamos que ya tanto Job como los salmos y como también los profetas hablaban de la resurrección. Incluso también hablaba de la resurrección del Mesías. ¿Se acuerdan eso? Muy bien. Entonces, esto hablamos la semana pasada, pero el tema era de la resurrección. Pero como inmortalidad, eso era un tema que no estaba muy claro en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahí ya se hablaba mucho acerca de la resurrección y ellos habían aprendido eso. También se enseñaba que los muertos llegaban al seno de Abraham, un lugar exclusivo donde llegaban el alma de los justos. Por su parte, las culturas no hebreas entendían que la inmortalidad era una realidad para el alma, pero no así para el cuerpo. De alguna manera, como los egipcios o como los griegos o como otras culturas que siempre pensaron que el alma era la inmortal y solamente en el alma. Los egipcios creían pues que el alma era inmortal, como los griegos también. Pero con la venida de Jesús se aclaró que el alma es para el cuerpo y el cuerpo para el alma. Estaban unidas entre sí. Fueron creados para vivir en unidad. Cuando acontece la muerte en una persona, en una primera instancia, solo el alma sobrevive. La supervivencia del alma después de la muerte no es el destino del alma. Quiere decir que el alma no está hecha para vivir sin el cuerpo. El alma está hecha para vivir junto al cuerpo y el cuerpo junto al alma. De modo que su destino del alma es volverse a unir con el cuerpo y ser nuevamente persona en el momento de la resurrección de los muertos. Así que se entiende así que lo importante es la vida eterna como persona, es decir, persona es la unión del alma con el cuerpo. Y esto Jesús va a ser muy claro, enfático en este sentido, porque nosotros no estamos esperando vivir la eternidad en espíritu. Nosotros vamos a vivir en la eternidad en el cuerpo. Este cuerpo resucitado, este cuerpo rehecho, este cuerpo que se ha levantado de los muertos, este cuerpo. Es muy importante. Así que esto fue uno de los temas que enseñó Jesús, pero Jesús no solo lo enseñó el tema como una doctrina, sino que Él mismo como hombre murió y como hombre resucitó para nunca más morir. Eso también dijimos la semana pasada, porque resucitó con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. ¿Se acuerda de eso? Ahora, Él fue un ejemplo vivo, objetivo e inconfundible de cómo las personas entrarán a la eternidad, a la vida, es decir, a la inmortalidad.
¿Cómo es que vamos a llegar a la inmortalidad? ¿Llegaremos en espíritu? ¿Llegaremos en alma? ¿Llegaremos en cuerpo? ¿Cómo llegaremos a la eternidad? Y Jesús ha sido muy claro y su enseñanza también ha sido muy clara en este aspecto. Por ejemplo, las enseñanzas de Cristo sobre la eternidad. La pregunta es, ¿cómo se llega a la inmortalidad en la eternidad? ¿Cómo podemos heredar una vida eterna, es decir, una vida inmortal? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, un día una persona, ¿se acuerda usted de la historia? Le hicieron una pregunta de la siguiente manera. Y le dijeron, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús escuchó a esta persona y entendió que esta persona estaba preguntando de otra manera, estaba diciendo, Señor, ¿qué debo hacer para ser inmortal? Yo he entendido que después de esta vida hay algo más grande. En mi ser interior hay algo que me hace creer que hay algo más importante. Ahora, él era un hombre importante, digamos, en su sociedad, porque un hombre que tenía cierta posición, había alcanzado cierto grado de reconocimiento por las cosas que había logrado obtener. Así que entonces él deseaba alcanzar la inmortalidad. Pero la pregunta es, ¿pero cómo se llega allá? ¿Cómo uno puede llegar a la inmortalidad? ¿Qué se tiene que hacer? Era claro que no se podía llegar en el estado en que éste estaba viviendo. Bueno, entonces Jesús va a enseñar, para entrar a la vida eterna, hay que tener, escuche, dos resurrecciones, una espiritual y otra corporal. Una espiritual y otra corporal. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, ahí nosotros vamos a encontrar en qué consiste la resurrección espiritual. ¿Cómo es que debemos entender esa resurrección, si llamémoslo así, espiritual? ¿En qué consiste esto? La resurrección espiritual es pasar, según este versículo, es pasar de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Jesús dice que eso es posible cuando la persona oye su palabra y cree a Dios que Jesús es el Cristo, es el Salvador del mundo. Mira lo que va a decir 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mire, subraye eso, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Las personas que no entran en este proceso de resurrección espiritual, sí van a entrar a una etapa de condenación, porque ya están muertos espiritualmente. Pero si esta persona resucita en este tiempo, entre tanto que está en esta vida, resucita en su espíritu, resucita en su interior, algo nuevo sucede en él, entonces dice que ha pasado de muerte a vida. ¿Y cómo se resucita? ¿Cómo es que uno puede resucitar? Bueno, el versículo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces, dos cosas importantes allí. ¿Qué es lo que trae la resurrección? Primero, oír el mensaje de Cristo. Dice, el que oye mi palabra. Alguien tiene que estar oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Su mensaje. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la persona que escucha el mensaje del Señor, el que oye, y la palabra oír es obedecer a lo que está diciendo. Es cuando uno le dice algo a los hijos y entonces entonces el chico va y hace el mandado y cuando hace todo lo correcto decimos, has escuchado bien, realmente has captado todo lo que te he querido decir. Eso significa oír. Oír significa comprender el deseo de lo que la persona está queriendo decirme que yo debo hacer. El que oye mi palabra, el que entiende, el que comprende qué es lo que quiero decirle, el que comprende qué es lo que yo quiero transmitirle, el que comprende, entonces dice, el que oye mi palabra
y cree al que me envió. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Entonces, qué importante es este pasaje. Entonces, es posible resucitar. En otra parte la Biblia lo llama el nacer de nuevo. En otra parte lo llama el haber sido recreados otra vez. Pero bueno, acá dice, ha pasado de muerte a vida. Habla de una resurrección. Ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta? Pasa de un estado a otro estado. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Qué hago? Debes escuchar la palabra del Señor y debes entender qué es lo que el Señor te está queriendo decir. En el mismo pasaje, en el versículo 26, ahí está diciendo, en este pasaje de Juan, de capítulo 5, en el siguiente versículo va a decir lo siguiente. Jesús sigue hablando y dice que estos muertos, dice, llegará la hora, y es ahora que oirán la voz del Hijo de Dios. Y los muertos que oigan esta voz vivirán. De cierto os digo, dice el Señor, Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿De qué tipo de muertos está hablando? De los muertos espirituales. Estos muertos son las personas que caminan por el mundo. ¿Qué es lo que tienen que oír? Porque es lo que dice. Viene la hora y ahora es. Dice, viene el momento en que las personas tienen que escuchar. Viene el momento en que las personas que viven muertas espiritualmente tendrán la oportunidad de escuchar, de oír la voz del Hijo de Dios. Tendrán la oportunidad, y dice, y los que la oyeren, es decir, los que aceptaren, los que reconocieren el deseo de Dios, el consejo de Dios, el mandato de Dios, los que la oyeren, esos vivirán. Ahora, ¿pero qué es lo que tienen que oír? Es la pregunta. Bueno, el Evangelio de Marcos nos recuerda el mensaje de Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos nos dice que esta es la voz del Hijo de Dios. Es el llamado de Cristo a los que están muertos espirituales. ¿Qué deben hacer? Que deben arrepentirse. Que deben arrepentirse y deben creer en el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Ahora, quien se arrepiente y cree en el mensaje de Cristo, está oyendo su palabra del que habla Juan. Así que dice, el que oyere la voz del Hijo de Dios. Uno se pregunta, pero yo no oigo la voz de Dios. No. Oír la voz de Dios es oír su mensaje. Oír la voz de Dios es oír su palabra. Oír la voz de Dios es oír su evangelio. Y dice, y los que la oyeren, los que presten atención a esa palabra, ellos van a vivir. De modo que las personas que oyen su palabra son las que se arrepienten, creen en el evangelio. Es decir, creen que Jesucristo es su Salvador, que entregó su vida a favor de ellos, que murió su muerte, que llevó su juicio y trajo vida para todos. Estos, dice, vivirán. Estos vivirán. Ahora, este es el mensaje de Cristo. Ha estado presente en todas las generaciones y los muertos espirituales que oyeron este mensaje, es decir, que aceptaron y creyeron el mensaje, ellos vivieron. Y por eso dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué está diciendo? Que en este mundo hay dos tipos de personas, los muertos espirituales y los que han resucitado espiritualmente. Pregunta, ¿usted en qué estado está? ¿Usted ya aceptó el mensaje de Cristo? ¿Usted ya oyó el mensaje de Cristo? ¿Ya aceptó al Padre que Él envió a Jesucristo, su Hijo, a salvarle, a redimirle? ¿Ya lo aceptó? ¿En qué estado está? ¿Sabe? Si nosotros tenemos que preguntarnos
y responderle a esta pregunta, bueno, ¿cómo saberlo? Alguien podrá decir, pastor, ¿cómo sé que yo he resucitado espiritualmente? Mire, es sencillo. Aquí la palabra es sencillo. Dice, si usted aceptó el mensaje de Cristo, si usted se arrepintió, si usted ha creído en el Evangelio de Jesucristo, si usted recibió a Cristo como su Señor y su único Salvador que el Padre ha enviado a este mundo, usted ya tiene vida eterna. Pero si usted todavía no se ha arrepentido delante del Señor, todavía no ha doblegado su corazón a Él, usted todavía Dios le considera muerto espiritualmente. Muy bien, pero entonces queremos ser inmortales. Muy bien, lo primero es nacer en nuestro espíritu, resucitar aquí en nuestra parte espiritual. La Biblia también lo llama el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento donde recibimos un nuevo espíritu, un nuevo ser, la cual nos va a llevar a la eternidad con Jesucristo, a una vida eterna con Jesucristo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la resurrección corporal con el cuerpo espiritual. Después de alcanzar la resurrección espiritual, es decir, el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu por medio de Cristo, ahora se requiere la restauración del cuerpo para alcanzar la inmortalidad, porque la inmortalidad tiene que darse en el cuerpo junto con el alma. De allí la importancia de la resurrección del cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Primeramente, la resurrección es una necesidad. Mire, si no hay resurrección del cuerpo, ni usted, ni yo, ni nadie va a poder vivir la inmortalidad, porque el espíritu no va a poder disfrutar de la eternidad si no es a través del cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma están hechas juntamente con nuestro cuerpo para que vivan juntos. No pueden vivir separados. No hay eternidad, no hay una vida eterna, no hay una inmortalidad si no son juntos. Y por eso es que es necesario la resurrección. Para que usted y yo podamos disfrutar de la inmortalidad, necesitamos que este cuerpo, este cuerpo tenga que resucitar. Muy bien. Recuerde que el Señor, el día que nos salvó, hizo del cuerpo el templo del Espíritu Santo. Y por eso para Dios este cuerpo es importante. Hay quienes piensan que este cuerpo es malo, es perverso, es odioso, qué sé yo. Dios dice que el día que usted nació espiritualmente, ese día Dios constituyó a su cuerpo el templo del Espíritu Santo. Así que Dios creó al hombre, cuerpo, alma y espíritu, y como tal le ha de redimir no solo una fracción de él, sino todo el ser de él, que es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si Dios solamente redimiera la parte espiritual y no el corporal, entonces la redención estaría incompleta y la obra de Cristo no habría sido capaz de poder restaurar el cuerpo del ser humano. Solamente por medio de la resurrección del cuerpo es que la muerte podrá ser absorbida en victoria. La redención parcial no está en los planes eternos del Señor. El cuerpo también será redimido. La esperanza del creyente es que un día su cuerpo volverá a la vida. Y Pablo dice, nosotros esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Mira, eso dice Romanos 8:23. Nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo, de este cuerpo. Escuche, de este cuerpo tiene que resucitar de nuevo. Cristo, por lo tanto, considera la resurrección de los muertos como su obra característica en su calidad de Salvador, siendo el mismo resurrección y vida. Recuerda que el Señor garantizó la resurrección. En Juan capítulo 6, Él va a decir en varias oportunidades, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez en el mismo capítulo, y yo le resucitaré en el día postrero. Y otra vez más, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla del cuerpo. Habla del cuerpo. No habla del alma. El alma no muere. El alma no puede resucitar. Quien va a resucitar es el cuerpo. Y luego se va a unir con el alma. Mire, todos los que han partido de la presencia del Señor, todos los que partieron de este mundo, su alma está en el paraíso. Obviamente, si es que está en Cristo.
porque nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, ni la muerte, nos puede separar del Señor. Así cuando uno parte de este mundo, se va a la presencia del Señor, se va al paraíso. Ahí va a esperar la redención de su cuerpo. ¿Por qué? Porque este hombre ha nacido de nuevo primero en espíritu. Y por eso se va al paraíso, porque es un hombre nacido de nuevo y está en espíritu. Pero cuando la persona espera la resurrección, está esperando que ese cuerpo se va a levantar. Así que lo primero es que debemos entender que la resurrección es una necesidad. Es una necesidad. En segundo lugar, la resurrección con cuerpo espiritual es una realidad. Usted dijera, pero no creo que eso va a suceder. ¿Cómo que no? Por eso Jesucristo es las primicias. Recuerde que Jesús se levantó con ese cuerpo espiritual. Los evangelios describen la resurrección de Cristo, que fue algo visible. Los ojos naturales lo vieron, sus manos naturales lo palparon. No tuvo problema cuando le dieron de comer un pescado con miel, y dando por sentado que su cuerpo estaba resucitado y era de carne y hueso, como se había mostrado a su discípulo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque los discípulos eran más incrédulos que Tomás. Ninguno creía que él había resucitado, pensaba que estaban viendo un espíritu, pensaba que estaban viendo un fantasma. ¿Por qué? Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué? Le voy a decir por qué. Porque ellos, escuche, porque ellos habían sido formados en sus escuelas que no había resurrección. Así los habían enseñado. Y aunque en las sinagogas los habían enseñado que hay resurrección, porque ahí enseñaban los fariseos, pero en las escuelas se les enseñaban que no había resurrección porque era la filosofía griega. Y habían sido influenciados por eso. Y ellos no podían creer que hay resurrección. No podían aceptar que hay resurrección. Porque claro, era el pensamiento moderno de la época. Y siempre el hombre anda curioseando cosas modernas y queriendo desestimar la verdad eterna de Dios. La verdad es una, querido. Aquí, allá, mañana, más mañana, la verdad será siempre lo mismo. Es inalterable. Pero bueno, entonces sigamos aquí. Entonces aquí Jesucristo encontramos que el cuerpo de Cristo se levantó. Y por eso que el cuerpo de Cristo es el prototipo de la vida de todos los santos que se hallarán perfeccionados delante del trono celestial, y nuestro cuerpo de resurrección será conforme a su cuerpo de gloria. ¡Wow! Su cuerpo será conforme al cuerpo de Cristo. Ahora, mire eso. Otra vez lo voy a decir. Su cuerpo de gloria será conforme al cuerpo de gloria de Jesucristo. Y entonces dice el 1 de Juan capítulo 3, hablando acerca de esto, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, con esa gloria, con esa inmortalidad. Seremos semejantes a Él, porque a los que antes conoció, dice, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos destinados a ser conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Qué más? Filipenses 3:21 dice: porque Él transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos, estos cuerpos mortales, enfermizos, estos cuerpos decadentes, estos cuerpos frágiles, quebradizos, estos cuerpos, dice que un día se levantarán y serán como el de Cristo, serán como el del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Usted y yo debemos vivir entendiendo, hermano querido, que hay un cuerpo glorioso que nos espera en la resurrección. Hay un cuerpo que está esperando que sea sembrado en la muerte, porque si no se siembra en la muerte, no se levantará en gloria. Escuche, si no se siembra en la muerte, no se levantará en gloria. Ahora, eso no significa que usted se tiene que suicidar. Significa que usted tiene que esperar pacientemente el tiempo de Dios cuando Él le llame a su presencia.
Y por eso Pablo dice que para nosotros la muerte es ganancia. Para nosotros no es tristeza, no es dolor, no es agonía, es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir, hermano querido, en Cristo es una ganancia, porque seremos como Él. Pero este cuerpo, así como Cristo fue sembrado en la muerte, y claro, y su mamá y las mujeres y todos lloraban que Cristo murió de la terrible manera que murió, y todos sufrieron y a todos les dolió, y mucha gente lloró por lo que le pasó a Cristo, pero Él estaba siendo sembrado, porque cuando alguien es sembrado en la muerte, entonces va a poder levantarse en el cuerpo glorificado, en el cuerpo de gloria, se va a poder levantar en ese cuerpo glorioso de Cristo. Si la persona no muere, que en ese cuerpo, en este cuerpo natural, en este cuerpo corruptible, enfermizo, fracasado, arruinado, destruido, corrompido, si no se siembra este cuerpo, que no se levantará un cuerpo de gloria. Y Dios nos está enseñando que aquí usted un día se levantará con ese cuerpo de gloria, semejante al de Cristo. Ese es el cuerpo que usted tiene que esperar. Ese es el cuerpo que yo tengo que esperar, porque es el cuerpo que Dios ha prometido a sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Entonces, por eso la resurrección con cuerpo glorificado es una verdadera resurrección. ¿Por qué? Porque la persona que se levanta de los muertos nunca más va a volver a morir. Nunca más. Y eso es lo que dice aquí el pasaje. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. ¿Quiénes van a resucitar para vida eterna? Nosotros, los que hemos nacido en espíritu. Por eso, querido, primero uno tiene que nacer en espíritu. Tiene que nacer en su vida espiritual. Primero tiene que nacer en espíritu. Después que ha nacido en espíritu, ahora usted espere su resurrección de su cuerpo. Ya viene la segunda parte. Espere la resurrección de su cuerpo. Y entonces, el día que el Señor viene, cuando Él regrese a este mundo, entonces Él nos llamará. Si es que estamos muertos, Él nos llamará y entonces nos levantaremos con la resurrección para vida eterna en la inmortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el nuevo nacimiento, tenemos ese espíritu renacido en nosotros. Vamos a ir para vida eterna. Pero si usted no nace de nuevo, no recibe ese nacimiento nuevo, ahora, si no recibe, ¿cómo usted puede querer la inmortalidad en la vida, en la eternidad, cuando usted no nació aquí? Para ir a vivir en la eternidad, para disfrutar de la eternidad, se requiere, querido, se necesita que usted tenga que haber nacido, haber resucitado espiritualmente primero. ¿Se entiende? Y si usted ya está en Cristo, usted ya está resucitado. Si usted ya entregó su vida a Cristo, se rindió a Cristo, si usted ya está caminando en la voluntad del Señor, usted ya ha nacido de nuevo. Pero si no, usted no espere que usted va a llevar una inmortalidad de vida. Lamentablemente no. Se cumplirá la segunda parte que dice, y algunos resucitarán para condenación. ¿Eso es lo que quiere usted? Dios no quiere eso. Cristo no quiere eso. Él no desea eso. Por eso que Él vino a proclamar su evangelio. Yo soy la persona quien les va a salvar de la condenación. Yo soy la persona, el enviado del Padre, que les va a sacar de esta condenación. Pero tienen que hacer esto, tienen que escuchar mi palabra, tienen que creer al Padre, tienen que aceptar que mi obra que he hecho es buena para ustedes, tienen que unirse a mí. Entonces, claro, es la obra, Cristo pone las reglas, querido. Así que entonces, permítame terminar con esto. Entonces, por eso es importante, hermano querido, saber que nosotros esperamos ese cuerpo espiritual, ese cuerpo glorioso. Este cuerpo se va a sembrar, se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Se siembra en mortalidad, se levantará en inmortalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a convertirnos en seres inmortales. Termino. Usted, haciendo la siguiente pregunta. Usted ya ha escuchado
la voz del Señor, y los que oyeren su voz resucitarán, dice. Y los que la oyeren vivirán. Si usted ya escuchó la voz del Señor, usted va a vivir. Si usted ya escuchó la voz del Señor, usted va a resucitar espiritualmente primero. Y después que usted resucite espiritualmente, después le espera la resurrección de su cuerpo. Después. Así que entonces, yo le invito a usted a hacer una oración al Señor. Y si usted todavía no ha resucitado, diga: Señor, allí donde está. Ahí, si usted comprendió este mensaje, si usted entendió este mensaje, quiero que le diga al Señor lo siguiente. Dígale: Señor, está bien, si quiere puede ponerse de pie, está bien. Dígale: Señor, yo entiendo ahora que yo necesito resucitar espiritualmente primero para poder resucitar en el cuerpo después. Dios, perdóname todas las veces que he vivido alejado de ti. Tu palabra dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es tu mensaje, esa es tu voz. Y yo me arrepiento hoy. Me arrepiento de no haber caminado delante de ti, de no haber caminado bajo tu sombra. Perdóname, y yo te ruego que me ayudes a ser diferente. Yo acepto a Jesús como el único Salvador de mi vida. Acepto a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor de mi vida. Acepto que solo Él me puede rescatar, restaurar y dar vida eterna. Hazme nacer en esta hora. Hazme nacer en este momento. Yo necesito nacer. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la iglesia allí, levante sus manos al Señor. Toda la iglesia, toda la iglesia. Dígale al Señor, haga esta oración conmigo. Diga: Padre, yo te doy gracias por darme la oportunidad de haber nacido de nuevo. Porque tú me diste vida estando muerto en mis delitos y pecados. No quiero volver a vivir en el pecado nunca más. No quiero volver a ser esclavo del pecado nunca más. Porque entonces, en la resurrección, si estoy en pecado, resucitaré para condenación. Y eso no quiero. Quiero resucitar para vida eterna. Y eso sucederá cuando camino en obediencia delante de ti todos los días de mi vida. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida y no alejarme jamás de tus caminos. Jamás, Señor, me vaya de ti. Nunca, siempre siga fiel, entendiendo que me espera un cuerpo glorioso, me espera una vida gloriosa, me espera una eternidad gloriosa, pero no en el espíritu, en el cuerpo resucitado. De modo que seré tan consciente como soy hoy, Señor, seré tan consciente de la eternidad que voy a disfrutar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, si usted hoy decidió por el Señor, entonces allí los hermanos que están allí le van a ayudar cómo debe dar los primeros pasos en la fe para seguir creciendo cada día más y más en el camino del Señor. Que el Señor me lo bendiga mucho a usted y a toda la iglesia. Muchas bendiciones. Así que este mes será un mes de victoria en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor César Martel Miranda, por la linda reflexión que hemos recibido
en este día con el tema La esperanza de la vida eterna, donde aprendimos que hay que pasar o hay que tener dos resurrecciones, una espiritual que tiene que ver con el nuevo nacimiento y la otra corporal que tiene que ver con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para vivir en la eternidad. Eso significa que usted hoy tiene que decidir si va a resucitar para vida o va a resucitar para muerte. Esa es la pregunta que le dejo en este día. Ahora vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, agradeciéndole a Dios que siempre es fiel y su fidelidad nunca se acaba. Entonces allí donde está usted, allí vamos a darle unos segundos para que pueda allí depositar lo que usted ha preparado en casa, una cajita, como yo tengo aquí, miren, donde en mi familia podemos darle al Señor lo que Él nos bendice. Ahora, usted, que es autoridad en su casa, ponga allí sus manos junto a su familia y presentemos esta ofrenda delante del Señor. Padre Celestial, tu fidelidad nunca se acaba, nunca se termina. La vemos en todas las áreas de nuestra vida, pero también la vemos en nuestras finanzas, la vemos en nuestra economía. Te damos gracias por una semana de bendición, una semana, Señor, donde tú nos has provisto el pan de cada día, donde tú nos has provisto el techo, nos has provisto la alimentación, nos has provisto, Señor, la vestimenta, y nada nos ha faltado. Tú eres el buen pastor, Señor, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de todo lugar, Señor. Tú eres el Señor que nos das el pan de cada día. En este día con alegría, en este día con gratitud, en este día con generosidad, en este día con acción de gracias, con adoración, damos lo que tú nos das, Señor. Bendice esas manos dadoras, bendice esa iglesia generosa, bendice esas familias, Señor, que reconoce que tú eres la fuente de toda bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahí en la pantalla usted puede ver allí también las cuentas, si es que usted lo va a hacer de manera a través del banco. Ahí están las cuentas de la iglesia. Bueno, vamos a terminar como hemos comenzado, celebrando a nuestro Dios. No se olviden los papitos que sigan acompañando a sus hijos en el programa que continúa, Higuín Virtual, y después Semillitas de Amor. Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Quinquenio de clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Ya
gloria.